Bien, ahí estamos. Para retomar un poquito, porque sé que se cortó, entonces vuelvo a retomar un poco lo que había iniciado con los hemisferios. Hemos dicho que tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, que parecieran que están separados, pero en la base están unidos por algo que se llama el cuerpo calloso. Ese cuerpo calloso va a permitir la interacción entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, es decir, la comunicación entre ambos hemisferios. Y en algunas acciones hay que trabajar unidos y de forma paralela. Pero el cerebro o los hemisferios, cada uno de los hemisferios, está especializado en ciertas acciones. Anatómicamente los podemos ver que son muy similares, pero fisiológicamente son diferentes, porque cada uno está especializado en ciertas acciones. Estas acciones especializadas de cada hemisferio reciben el nombre de lateralización. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Bien, no se escucha. Vuelvo de vuelta. ¿Ahora sí se escucha? ¿Ahora se escucha un poquito mejor o también se sigue escuchando cortado? Sí, profe, se escucha. De las dos maneras se escucha. Bien. Entonces vuelvo de vuelta. Ahora sí. Dijimos que teníamos dos hemisferios, izquierdo-derecho. Estos hemisferios están separados. ¿Ahí se escucha mejor? Porque me dijeron que se escuchaba, pero lejos. ¿Ahora está mejor? Bien, entonces vamos a usar el audio del celular. Perfecto. Ahora sí empezamos entonces. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, que van a estar separados por un surco, pero en la base van a estar unidos por lo que denominamos cuerpo calloso. Ese cuerpo calloso permite la interacción entre ambos laterales, el izquierdo y el derecho, ambos hemisferios, perdón. Y esos hemisferios en algunas acciones necesitan estar comunicados para generar una respuesta en conjunto. Pero si nosotros vemos cada hemisferio fisiológicamente, va a ser diferente, porque cada hemisferio está especializado en ciertas funciones o es más puntual, más preciso en ciertas funciones con respecto al otro. Estas funciones específicas de cada lado se llaman lateralización. ¿Sí? Ese es el proceso de que el izquierdo realiza algunas acciones y el derecho realice otras acciones. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo es el encargado de los procesos de pensamiento lógico y analítico secuenciales. Es decir, van a paso por paso, si yo hago esto, lo siguiente es esto y así sucesivamente. A eso es lo que llamamos lógico y analítico secuenciales. Y tiene la capacidad también de descomponer las cosas en partes integrales. Yo tengo un todo, entonces quiero saber cómo es ese todo, lo voy desarmando. A esto es lo que se denomina el lenguaje y las matemáticas. Por lo tanto, la parte izquierda está más desarrollada en el lenguaje y el aprendizaje de las matemáticas o el lenguaje matemático. Entonces, decimos que esto es la forma de operación del hemisferio izquierdo es lineal, es como paso por paso, y solamente en eso que estoy viendo, en matemática, en el lenguaje, en las palabras, en la escritura, en eso puntual del hemisferio izquierdo. Y a su vez, el hemisferio derecho, de forma complementaria, va a trabajar en el pensamiento sintético y detección de procesamiento de relaciones visoespaciales y espaciotemporales. ¿Qué quiere decir esto? Esto me va a ayudar, o en la parte derecha va a permitir que yo procese mi pensamiento de forma visual espacial, es decir, donde yo estoy ubicada, para ubicarme en general, de espacio temporal, para saber qué día es hoy. Hoy es miércoles, bueno, hoy me tengo que conectar a la clase de biología,
mañana jueves rindo el examen. Entonces, todo eso me va a permitir, o si estoy parada en tal esquina, yo voy a saber que me tengo que caminar 3 cuadras a la derecha para llegar a la plaza. Todo eso va a estar en el hemisferio derecho, porque el hemisferio derecho lo que tiene la capacidad es de unir componentes de diferentes categorías o componentes espaciales. Yo quiero llegar a la plaza, yo sé que tengo que pasar, por ejemplo, el banco, la iglesia, y recién ahí llego a la plaza. Entonces, si yo voy caminando, veo el banco, entonces digo, no, estoy bien, voy en buen sentido. Ahora tengo que buscar la iglesia para llegar a la plaza. Todo eso yo voy uniendo todas estas partes y me va a permitir el procesamiento del lado derecho. Entonces, me permite unir todo lo que es con respecto a lo espacial, la identificación de formas, las actividades artísticas, la imagen corporal, el reconocimiento de rostros, todo eso va a estar encargado o especializado en el lado derecho. Y al lado derecho decimos que tiene una forma de operación holística. Holística, que quiere decir que integra, como que ve distintos puntos de vista y todo eso lo integra, es de una forma integradora. En cambio, el lateral izquierdo solamente trabaja de forma lineal, paso por paso. ¿Se entendió? Profe, ¿puede ser que el hemisferio izquierdo entonces ¿Dudas? trabaje cronológicamente? ¿Sí, no? ¿Necesitan que vuelva a explicar algo? Necesito una señal para saber que me escucharon. Bien, gracias, Rob. Hasta acá. Sí, si no me equivoco. Perfecto. Hasta acá hemos. Profe, Bien, no los escucho. Se me están hablando. No sé por qué no los escucho. Ah, ya sé por qué. Me había quedado en silencio. Entonces, un segundo. Ahí está. Ahora sí los puedo escuchar. Ahora sí. Ahí estamos. Así no hay acople. Bien. Las que me hablaron, por ahí estoy leyendo el chat que hubieron varios que hablaron. ¿Hablaron para decir sí o porque tenían alguna consulta? Ahora sí los escucho. Yo, profe, tenía una consulta. Sí, ahora El sí te escucho. hemisferio, el hemisferio izquierdo trabaja entonces de forma cronológica, ¿vendría siendo? Sí, paso por paso, exacto. profe, una pregunta. Sí, ¿Y a qué se refiere de forma de operación holística? holística quiere decir que integra, que toma muchos puntos, mucha información y la integra. ¿Sí? Es una forma de decir integral y desde distintos puntos de vista. Puede unir, por ejemplo, algo visual con un sonido. Podemos ir asociando gracias al lado derecho. Por ejemplo, no sé, algunos autos al frenar hacen un ruido específico o cuando se pone la alarma, entonces yo puedo reconocer que esa alarma es del auto del vecino o de mi auto. A eso se hace que yo voy integrando todo. Eso es holístico. ¿Sí? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo. Sí. ¿Puede volver a repetir lo que quiere decir lateralización y forma de operación lineal? Porque no alcancé a escribirlo. Bien. La lateralización va a ser la especificidad de algún hemisferio para generar acciones. ¿Para qué dijo, perdón, profe? Para generar acciones. Sí, profe, ahora sí. Entonces, en forma así general sería, bueno, el izquierdo se dedica a hacer esto.
Eso que solamente lo hace la izquierda, eso es la lateralización. Y forma de operación lineal. La forma de operación lineal va a ser aquella en la que el cerebro, el hemisferio izquierdo, trabaja en forma paso por paso, ¿sí? No va a integrar. Sí, profe, ahora sí, ya alcancé. Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, hasta acá van a continuar los chicos de técnico, chicos y chicas, de técnicos hasta acá es lo que ustedes entran. Lo que van a hacer, ya que les queda casi una hora de clase, un poco más de una hora, les recomiendo dos acciones. Ustedes elijan cuál de las dos quieren llevar a cabo. Ponerse a hacer el trabajo práctico complementario de la unidad 17, ¿sí? Que tienen las actividades que puedan hacer cuando empiecen a ver que hay actividades que no puedan hacer, dejan de hacerlo, o también en el Moodle tienen videos que complementan las clases. Entonces, o realizan el trabajo práctico o ven los videos, así van complementando o vuelven a leer algo que les haya quedado con dudas de la unidad 17 y si quieren a las 11 menos 10 se vuelven a conectar y vemos dudas. Así van aprovechando este tiempo. Bueno, Cada uno elige, ¿sí? Si no, menos 10 o por el WhatsApp me van consultando las dudas, no hay ningún problema. Bueno, profe, gracias. Nos vemos mañana. Recuerden que mañana es el examen. Gracias, profe. ¿Sí? Que estén muy bien. Bien, entonces continuamos con odontología. Bien, en técnicos sigue, pero en odontología hay como en el medio un conjunto de temas que ustedes no lo ven. Entonces, lo que sigue de los apuntes en técnico lo vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? Perfecto. Nos vemos, Cami. Bien, procesamiento subcortical es lo que nos queda y un poquito del aprendizaje en odontología. El procesamiento subcortical va a ser por debajo, ¿sí?, de las cortezas, por eso es subcortical. Tenemos que ir tratando de asociar los prefijos o los sufijos para ir ayudando a nuestro cerebro a memorizar. Y el procesamiento subcortical lo vamos a dividir en dos grandes partes, la formación reticular y el sistema límbico. La formación reticular va a ser es una red difusa que se va a encontrar desde el tronco o tallo cerebral hasta el tálamo. Y la función que va a tener es filtrar los estímulos de todos los sistemas sensoriales. ¿Por qué? ¿Qué nos permite este filtro? Es prestar atención o concentrarnos en algo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, vamos a un café o a un lugar de comidas y yo estoy con otra persona y yo estoy concentrada en lo que estamos hablando con la otra persona. Todo el resto del ambiente, los empleados van, vienen, la mesa de al lado están hablando. Yo toda esa parte entra, porque yo no me puedo tapar los oídos y dejar entrar una cosa que otra. Entonces, esta red difusa lo que hace es ese filtro. Que pase de largo, no me moleste y estoy solamente concentrada en lo que estamos hablando. Eso sería, ¿para qué me sirve ese filtro? Porque nosotros estamos bombardeados por mucha información y no podemos procesar toda esa información al mismo momento. Entonces solamente elegimos en qué concentrarnos. Y la formación reticular también va a tener como función importante la regulación del ciclo sueño-vigilia. Sueño es cuando estamos dormidos, vigilia es cuando estamos despiertos. Entonces, nos va a permitir estar conscientes cuando estamos hablando con algo, mantenernos despiertos o despertar si fuera necesario. Puntualmente el proceso de vigilia, o llamamos vigilia,
al estado orgánico de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y psíquicas bien definidas. Es decir, estamos en un estado consciente y respondemos a distintos estímulos. Si nos llaman por nuestro nombre, si tenemos sed, si viene alguien con fuego, nos vamos a correr, o a alguien se le va a caer algo por estímulo, nos vamos a correr para que no nos manche. Eso sería todo el estado de vigilia. En cambio, el estado de sueño es un momento de inconsciencia, de que podemos despertar por distintos estímulos y que otros estímulos no nos van a despertar. Pero es de fácil, ¿sí? Es un estado de inconsciencia, que quizás nos dormimos con el televisor prendido y no nos molesta, pero escuchamos la alarma del despertador y eso sí nos activa. A diferencia del estado en coma, sí que también es un estado inconsciente, la diferencia es que el estado en coma no nos permite despertarnos fácilmente o cambiar de inconsciente a consciente. En cambio, el sueño se puede volver y se puede salir con facilidad del sueño. Por eso estamos hablando de dos estados de inconsciencia diferentes. Pero hago esa aclaración porque a veces, sí, Profe, yo tengo una pregunta. Cuando, sí, por ejemplo, nos agarra la parálisis del sueño, sería como algo, parálisis del sueño. Sí, ajá, sería como un estado de en coma o algo así, porque nos cuesta despertarnos. sí, pero desconozco puntualmente cuál sería la acción. No te podría decir puntualmente qué se ataca o cuál es el problema que cuesta, porque la parálisis de sueño no sé si de alguna manera se puede despertar o no. También va a tener en cuenta lo que vamos a hablar ahora. Vamos a ver que el sueño no es que me duermo y me duermo completamente hasta las 7 de la mañana, sino que vamos a ir cumpliendo ciclos. Entonces, si en ese proceso no se cumplen estos ciclos, no estaríamos hablando puntualmente de sueño. No desconozco puntualmente el caso que me estás diciendo, entonces no te podría responder. Ah, bien, gracias, profe. Perdón, ya averiguo y te respondo para la próxima entonces, porque no sé la acción puntual. Con respecto, ¿otra duda? Con respecto al sueño, nosotros vamos haciendo ciclos de 90 minutos, ¿sí? Empiezo cuando me duermo, inicio un ciclo, termino el ciclo y vuelvo a empezar otro. Tenemos aproximadamente 4 o 5 a lo largo de la noche, también dependiendo de la cantidad de horas que dormimos. A su vez, en este ciclo hay dos etapas. Un sueño que se denomina sueño rápido, paradójico, MOR o REM, ¿sí? Todos esos son sinónimos, donde tenemos un cerebro activo, donde hay actividad onírica lúcida, es decir, todo podemos escuchar y entonces estamos lúcidos a distintos ruidos externos, movimientos oculares rápidos, es decir, se ven cómo los glóbulos oculares se mueven de forma paralela y hay una intensa atonía muscular. Esta intensa atonía muscular es como un intenso adormimiento muscular y esto es lo que hace que cuando estamos dormidos, aunque estemos soñando y pensando en distintas acciones, nuestro cuerpo no se pare y realice esas acciones, porque está como dormido, aunque podemos hacer algunos movimientos. Y el otro tipo de sueño que hay es el sueño de ondas lentas, SOL o SL, ¿sí? SOL es S-O-L y el SL se saca las ondas y se habla de sueño lento. No se habla de REM, ¿sí? Esto es para evitar confusiones. Eso es REM es solamente el sueño rápido, en la cual vamos a encontrar una baja actividad cerebral y un sueño profundo. La combinación de estos dos va a durar 90 minutos. Siempre empezamos con sueño de ondas lentas, después pasamos al sueño rápido y volvemos al sueño de ondas lentas. ¿Sí? Siempre va a ser ese ciclo. Sueño de ondas lentas, sueño rápido, pasan los 90 minutos, volvemos de vuelta. ¿Se entiende? Cuando entramos en sueño, si estamos despiertos, y pasamos, el primer sueño que obtenemos es el sueño lento, porque es como que hemos estado tanto tiempo despierto que el cuerpo necesita descansar
profundamente. Entonces pasamos directamente al sueño de ondas lentas. Y luego pasamos al rápido. Entonces, acá tenemos 3 ciclos de niños, adultos jóvenes y edad avanzada. Nosotros nos vamos a centrar en el medio, ¿sí? Para el ejemplo. Después ustedes pueden ir variando, pero les voy a ir explicando el ejemplo del medio. Entonces, acá tenemos las 7 horas de sueño y estos son los momentos de actividades o los momentos del sueño y cómo va a estar nuestro cerebro. Vamos a estar en la parte superior despiertos. Después tenemos el momento de MOR y el sol. El sol va a tener 4 momentos. Entonces, nosotros estamos despiertos. Cuando dormimos o cuando empezamos a dormir, pasamos directamente al sol. No vamos al MOR, vamos al sol y después vamos a volver al MOR. Estamos en la fase 1 del sol, pasamos a la fase 2, 3 y 4. Todo esto vamos como profundizando el estado de sueño y de inactividad cerebral o reducir la actividad cerebral, porque no la paramos por completo. Transcurrido un tiempo, nuestro sueño va a empezar a cambiar al MOR. ¿Sí? Esto que está acá en negro corresponde al MOR. Acá tiene que terminar, todo esto acá fue 90 minutos. Eso es un ciclo. ¿Sí? 1 hora y media aproximadamente, 90 minutos es un ciclo. Vuelvo al estado de sol. ¿Sí? Pero ya como estoy en MOR, paso directamente al estado 2, al estado 3, al estado 4. Para terminar el ciclo, vuelvo al estado MOR y acá vuelvo nuevamente a lo que decimos 90 minutos. Generalmente en esta estadía, si luego de este MOR, pasamos a un momento de estar despiertos, milisegundos o miliminutos que nos podemos despertar y nos volvemos a dormir. A diferencia, a medida que se van pasando estos ciclos, ya no llego hasta el momento 4 del sueño, del sol, sino que ya empiezo a reducir. En este caso voy a llegar solo hasta el 3, en el tercer ciclo. ¿Sí? Entonces paso del 1 al 2 al 3 y después vuelvo al MOR. Y el MOR empieza a ganar tiempo. Es decir, a medida que voy haciendo los ciclos, el MOR siempre se demora 90 minutos. Nada más que el MOR de esos 90 minutos empieza a tomar más tiempo. Y el sol empieza a reducirse. Y después, bueno, empezamos a estar despiertos y llegamos solamente al sol, pero llegamos solamente al nivel 2. Nos volvemos a despertar, volvemos y el MOR vuelve a tomar más tiempo y volvemos al sol. ¿Sí? Entonces, mientras van pasando los ciclos, el MOR se tarda más tiempo y el sol empieza a cortarse. ¿Se entendió cómo funciona el ciclo? ¿Dudas? Profe, yo mucho no entendí el MOR. El MOR es el momento cuando estamos casi despiertos, pero estamos dormidos todavía. Y en este momento es cuando podemos hacer movimientos de nuestro cuerpo. Quizás a veces dormimos con alguien o cuando éramos chiquitos nos dicen, estuviste pateando toda la noche o hablando toda la noche, va a pasar en ese momento. Porque el MOR lo que va a tener es un cerebro activo, los ojos cerrados, pero los lóbulos de los ojos se van a estar moviendo. No es un sueño o un sueño 100% profundo, sino que vamos a estar un poco en estado de alerta. Ese sería el MOR. Que es la segunda etapa del sueño, porque siempre iniciamos con un sol y después estamos en la segunda etapa. Entonces, a medida que van pasando estos ciclos que se van repitiendo, como mi cuerpo ya ha ido descansando, el MOR, que es un momento más activo del cerebro, empieza a tomar más tiempo. En vez de durar 15 minutos, empieza a durar 20 minutos. Así o sea, profe, que está como entre dormido el cuerpo. Exacto. ¿Sí? Para decirlo como en palabras cotidianas, sería así. No hay tanta actividad cerebral como cuando estamos despiertos, pero hay una actividad cerebral elevada. ¿Sí? Sí, ahora se entendió, profe, gracias. Perfecto, de nada. ¿Alguna otra pregunta?
Entonces, lo importante de esto es que son ciclos de cada 90 minutos. Después, el sol o el mor pueden durar más o menos, pero en total tenemos 90 minutos. Es como en nuestros días. Duran 24 horas, pero en una estación del año los días tenemos mayor cantidad de luz en el verano y en el invierno tenemos menor cantidad de luz, pero duran 24 horas. Y el otro, nosotros vimos el procesamiento subcortical, ¿sí? Donde teníamos una formación reticular, que es el que acabamos de ver, que está relacionado con la vigilia y el sueño, y el sistema límbico. Lo que vamos a ver ahora es el sistema límbico. El sistema límbico puntualmente es una red de neuronas subcorticales que van a formar un anillo rodeando al diencéfalo, si se acuerdan, si habíamos visto las distintas partes, el diencéfalo, y va a conectar el hipotálamo con la corteza cerebral. Sí, acá vamos a tener hipotálamo y va a permitir la unión del hipotálamo con, con las cortezas cerebrales. Acordémonos que el hipotálamo era el encargado de procesar toda la información porque es el que nos permitía unir sistema nervioso con sistema endocrino, nos permitía esa interacción y estaba encargado o recibía las emociones, el procesamiento del placer, del hambre, de las conductas. Entonces, este sistema límbico es muy importante porque me permite unir el hipotálamo con las cortezas cerebrales, para que estas cortezas cerebrales puedan realizar las distintas acciones y puedan llevarse a cabo. Entonces, la función puntual del sistema límbico va a ser procesar y transmitir la información con respecto a la conducta sexual, los sentimientos de placer o castigo, los impulsos motivacionales, la sensación de hambre, la sensación de sed, la sensación del deseo, ¿sí? O acciones un poco más complejas como la búsqueda de alimento o de pareja. Entonces, eso va a estar relacionado con el hipotálamo, entonces eso lo tengo que transferir a otro lugar para que haya una respuesta. ¿Cuál es ese lugar? El sistema límbico, que actúa como conexión entre el hipotálamo y las cortezas cerebrales. Entonces, así se puede generar una respuesta. ¿Dudas? Seguimos entonces. Voy a cambiar de presentación. Así continuamos. ¿Me avisan, por favor, cuando las pueden ver la presentación? Ahí se ve, profe. Ahí se ve, perfecto. Bien, gracias. Ahí se está proyectando. Está acá. El sistema límbico, ¿sí? Para que quede como cerrado, la función puntual va a ser traducir los impulsos y emociones en acciones complejas y es el circuito principal de la consolidación de la memoria. Entonces, por eso es tan importante el sistema límbico, porque si no tuviéramos el sistema límbico no podríamos establecer recuerdos ni memorias, entonces permanentemente deberíamos volver a aprender absolutamente todo. Cómo comer, cómo nos llamamos, etc. Un segundo. Ahí estamos. Toqué sin querer el celular y lo saqué.
Lo que vamos a ver ahora, vamos a empezar a ver funciones cerebrales superiores. Las anteriores como más de instinto o acciones. Lo que vamos a ver ahora son superiores. Un segundo. Lauti, no recuerdo si vos sos de Tecnicatura o de Odontología. Lauti. Ah, de odonto. Perfecto, gracias, Azul. Bien, entonces estás en el grupo correcto. Entonces tenemos las funciones cerebrales superiores, que van a necesitar un plus o un procesamiento un poco superior o más complejo de la información. Entonces, nosotros vamos a ver como primer función cerebral superior es el aprendizaje y la memoria. Son dos procesos diferentes, pero que a su vez están relacionados. El aprendizaje va a ser un cambio de comportamiento basado sobre las experiencias y las funciones del cerebro. ¿Cómo va a ser un cambio de comportamiento? Un ejemplo simple. Cuando somos chiquitos, nos subimos, o cuando somos grandes, sabemos que si pisamos o nos subimos a una pared, nos podemos caer. Entonces, yo me voy a subir a la pared todas las veces que quiera hasta que me caiga. Cuando me caiga y me dé cuenta que eso es un error, ¿sí? Entonces voy a aprender a no volverme a subir porque me puedo dañar. Entonces, según la experiencia, es lo que voy ganando. O me tengo que desplazar de mi casa a la plaza y para ir hasta la plaza tengo dos caminos. Me voy en bicicleta, hay un camino donde está todo lleno de rocas, entonces la primera vez me fui por ahí, me di cuenta que no me sirve. Pruebo el otro camino hay una bicisenda, listo, aprendo o cambio mi comportamiento dependiendo de mi experiencia. En vez de irme por el camino con piedra, me voy por el camino de la bicisenda. A eso es lo que llamamos aprendizaje. Por alguna acción, yo cambio. O si comí algo que me dio alergia, sé que eso no lo voy a volver a comer, por lo menos intencionalmente. Y la memoria va a ser la habilidad de almacenar y a su vez recuperar esa información sobre experiencias pasadas, propias o ajenas. ¿Sí? Ajenas cuando viene alguien y nos cuenta, cuando vemos una película, todas esas cosas las podemos luego repetir o recordar. ¿Qué es lo importante de la memoria? Que no solamente almacena, no es un baúl que guarda las cosas y listo, sino que también la puedo recuperar. ¿Sí? Puedo saber qué pasó en ese momento o recordar. O yo veo a un amigo, me cuenta algo, 2 meses después nos vemos, me dice, ¿te acordás tal cosa? Y uno sí se acuerda porque lo puede recuperar de la memoria. Algunas cosas no, nos cuesta un poquito más, pero lo tenemos. Por eso también aportan el aprendizaje, que es lo que nosotros les decimos siempre, que ustedes vayan estudiando, lean, porque en algún momento en su memoria, en su cerebro va a estar y buscando o siguiendo los caminos adecuados, lo vamos a poder recuperar. Entonces, a la memoria la podemos clasificar de diferentes maneras. La podemos clasificar de corto plazo, que es un acto simple y muy puntual y dura muy poco tiempo. Por ejemplo, yo tengo que llamar un número de teléfono, lo veo y me dura esa memoria de corto plazo para marcar el número de teléfono. ¿Sí? O, bueno, tengo que mandar un mail. Tengo que mandar a tal dirección. Guardo esa dirección y la escribo. Eso es lo que decimos de corto plazo. Y después tenemos la de largo plazo, que es aquella que se va a ir solidificando o fijando, consolidando es la palabra, consolidando a través de la repetición. Yo un número de teléfono, lo vi, lo marqué una vez para poder llamar. Eso fue memoria a corto plazo. Si yo todos los días llamo al mismo número de teléfono y todos los días marco el número de teléfono, ya eso lo hago de manera repetitiva y permite que ya quede como algo consolidado en mi memoria. Entonces, ya
cuando ya llamo por quinta vez, ya no voy a tener que ir a leer el número, sino que ya me lo sé de memoria. A eso es lo que hicimos de memoria. Y va a pasar a estar en la parte de la memoria estable, que en cualquier momento la puedo recuperar. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Seguimos? Bien. El otro tipo de clasificación de la memoria es de tipo declarativas, es decir, son aquellas donde yo puedo relatar algún hecho. Yo puedo contar algo que me pasó o algo que le pasó a otra persona. Y de procesamiento, ¿sí? Que los llamamos de memoria motora, porque en realidad es que vamos a hacer acciones repetitivas porque ya las conocemos. Por ejemplo, andar en bicicleta. Aunque no andemos todos los días en bicicleta, nuestro cuerpo o nuestra memoria motora sabe cómo andar en bicicleta, o sabe cómo manejamos, o sabe cómo ir a tal lugar, o sabemos cómo caminar. No todos los días pensamos, a ver, ¿cómo tengo que caminar? ¿Tengo que aprender a caminar? No, porque es algo que ya he hecho tantas veces de forma motora que ya se repite. En cambio, en las declarativas sí necesito un poco más de acción, porque además de recordarlo, lo necesito expresar en palabras. El procedimiento lo recuerdo y lo ejecuta mi cuerpo, o los músculos, por supuesto, está todo relacionado con el cerebro. Y la último tipo de clasificación de la memoria es la memoria que denominamos retrógrada o anterógrada. Las retrógradas van a ser los recuerdos que corresponden a hechos ya ocurridos. Por ejemplo, cosas de nuestra infancia, de lo que hicimos ayer, de lo que hicimos esta mañana. Y las anterógradas van a ser, es la capacidad de establecer memorias a partir de un momento dado. ¿Sí? A partir de hoy yo puedo seguir generando memorias nuevas. A eso vamos a llamar anterógrada. ¿Sí? Hay algunas personas que tienen algún trauma o algo puntual que evitan que a partir de ese momento empiecen a recopilar o a almacenar, establecer nuevas memorias. Sí se acuerdan desde ese momento para atrás absolutamente todo, con todos los detalles, pero no se acuerda de ahí para adelante. ¿Sí? Cada día que va genera nuevas acciones, pero esas acciones no se pueden no tienen la capacidad para establecerlo en las memorias. ¿Seguimos? Profe, no entendí mucho la anterógrada. Bien, la anterógrada va a ser la capacidad que yo tengo de crear nueva memoria. ¿Sí? Lo que hoy vea o lo que yo haga hoy en mi día, yo tengo esa capacidad de hacer que lo que yo haga hoy en día quede almacenado en mi memoria. Eso sería la anterógrada, que yo a partir de hoy puedo ir generando nuevos recuerdos. ¿Sí? Y la retrógrada es lo que ya tengo. Entonces, los recuerdos que hoy son anterógradas, que van a ser lo que he hecho hoy, mañana van a ser retrógradas porque son cosas que yo ya pasé. Y en casos puntuales, hay algunas personas por distintas enfermedades, estrés, accidentes, etcétera, que no tienen la capacidad de mantener los nuevos recuerdos. Puedo hablar con esa persona hoy, no sé, le cuento que me salió un trabajo y mañana cuando hable con esta persona no se va a acordar de lo que hablamos hoy, porque no tiene esa capacidad de almacenar lo nuevo. No sé si han visto la película, no sé, como 50 primeras citas o la primera cita, que es que una chica pierde la memoria todos los días, o sea, lo nuevo no lo puede retener. Ay, se me fue el nombre de la chica que actúa. Entonces, a partir de un accidente que tiene, nunca no puede retener nuevos aprendizajes. Conoce nuevas personas y al otro día ya no se acuerdan nuevamente. Entonces, no tiene la capacidad de crear nuevas memorias.
A eso hace la referencia anterior. ¿Quedó un poquito mejor ahora o quedó más claro? Sí, o sea que sería como lo que hemos hecho durante el día, digamos. Eso es anterior Más o a... menos, Ah, sí. Durante el día, distintos lapsos. Nosotros, o en teoría, nuestro cerebro funciona correcto, entonces yo puedo ir almacenando todo lo del día o lo que hablé media hora, almaceno, si mi cerebro va a ir procesando, vuelvo a hablar. Entonces puedo mantener. Las personas que tienen estas dificultades puede ir variando cada cuánto tiempo pueden retener. ¿Sí? ¿Ahora sí, mejor profe. o más? Sí, Sí, ahora se perfecto. entiende. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Continuamos entonces. Bien. La memoria, ¿sí?, no está solamente asociada o actúa solamente por anatomía, sino que hay una base neurofisiológica. ¿Sí? Es una combinación de la neurología, o sea, de toda la parte neuronal, más la fisiología en general del cuerpo. Entonces, va a haber una transmisión por vías independientes desde las áreas corticales sensoriales. ¿Sí? Vamos a tener las partes sensoriales, van a tener conexión tanto con el hipocampo y con la amígdala. Y esas a su vez van a tener contacto con el tálamo y el cuerpo mamilar. El cuerpo mamilar, y todo esto es lo que me va a permitir conducir información. A su vez, las neuronas del tálamo y del cuerpo mamilar van a transmitir información al prosencéfalo basal y a la corteza frontal. ¿Sí? Todo entonces, amígdala y el hipotálamo van a almacenar información o recibir las información sensoriales. A su vez, se van a comunicar con el cuerpo mamilar y el tálamo y el cuerpo mamilar a su vez se van a conectar con la corteza prefrontal y el prosencéfalo basal. Y estos circuitos van a tener de forma paralela, unos van a llevar la información y otros la van a volver la información. Entonces se van a ir comunicando de forma paralela en dos vías, por así decirlo. Uno que lleva la información y otro que lleva la respuesta. Y esto permite que se generen un intercambio de sustancias, de información, digamos. Y al generar este intercambio de información, permite que todos en general se llegue a una respuesta, a un proceso, a algún estímulo. Y esto es lo que va a permitir que se genere la memoria. Por eso podemos asociar la parte emotiva, o podemos decir de una memoria emotiva, con esto. ¿Sí? Como dicen a veces, el que se quema con leche, ve la leche y llora, hace referencia, ese dicho hace referencia a esto. Yo me quemé tocando la leche caliente, entonces es algo negativo que yo asocio la leche con eso, o la leche caliente. ¿Sí? O hay alguien que tuvo una experiencia con alguna comida que no le gusta, entonces es algo negativo, pero a la otra persona esa comida le genera recuerdos hermosos de su familia, entonces van variando en ese sentido. Por eso está el hipocampo y la amígdala, que es toda la parte emocional. ¿Dudas? Seguimos. Sí, ¿Sí, profe. no? Sí, bien. Y lo último que nos queda es los momentos o posibles momentos de pérdidas de memoria. O más que momentos, posibles eventos que nos van a provocar la pérdida de memoria. Por ejemplo,
Si yo recibo golpes en la corteza prefrontal, en el tálamo o la porción posterior del hipocampo, se van a dañar esas zonas y esas zonas es donde se va a formar parte de la memoria. Entonces, al tener estas partes dañadas, no podría generar nuevos conocimientos o alguna pérdida de memoria, ¿sí? Depende del golpe donde se produzca y la intensidad del golpe o la intensidad del daño, es qué efecto tendría en mi memoria. Pero estos son algunos, son momentos en el que se genera alguna alteración en la memoria. Después tenemos el síndrome de Korsakoff, que son los alcohólicos crónicos, es decir, aquellas personas que beben continuamente. Entonces va a implicar una degeneración del tálamo y del cuerpo mamilar. Entonces esto va a hacer que no esté conectado completamente, ¿sí? Tálamo y cuerpo mamilar, que eran los que interconectaban con la corteza prefrontal. Sí. En el resumen, digamos, no sale eso, ¿verdad? No, no lo tienen ustedes en el resumen. Okay. A ver si me esperan 2 segundos. Ya les digo en el cuadernillo. En el cuadernillo lo tienen como una especie de anexo. ¿Sí? Y, no, perdón, no es un anexo, como un ensayo lo tienen. Y habla, bien. En el cuadernillo ustedes, en la página 36, ¿sí? Tienen esta imagen. Sí. Y en esa imagen tienen como toda una aclaración de lo que significa esa imagen, que el título tiene Consolidación, Almacenamiento de la Memoria en el Cerebro. En toda esa partecita que representa la imagen está explicado el síndrome de Korsakoff y los golpes en la parte del cráneo. ¿Sí? Estas dos primeras. Y en la siguiente página habla de Alzheimer y el ensayo puntualmente sobre la enfermedad del Alzheimer. Sí, sí, sí. ¿Sí? No están los apuntes, eso sí. Sí, ahora sí, profe. Bien, entonces, el síndrome de Korsakoff lo que hace es una degeneración en el tálamo y en el cuerpo mamilar, por lo tanto corta la cadena, porque teníamos amígdala, hipocampo, y ahí pasábamos al tálamo y al cuerpo mamilar. Entonces, si esto no funciona correctamente, no puede llegar ni a la corteza prefrontal ni al prosencéfalo basal. El Alzheimer, hay una degeneración de las neuronas colinérgicas del prosencéfalo basal. Es decir, va a haber en esta parte, las neuronas que se encuentran en esta parte y tienen funciones que van a unir con la corteza, es donde se produce la degeneración. Entonces, dependiendo de qué neuronas se han degenerado, la proporción y la cantidad, es el efecto que va a tener en la memoria. Y la última es la inflamación o la interrupción temporal del suministro de oxígeno al cerebro. Esto puede generar, cuando no le llega oxígeno suficiente o hay una inflamación en el cerebro, puede generar un daño a la amígdala o a la parte anterior del hipocampo. ¿Sí? Este es el hipocampo, entonces amígdala, y en la parte anterior puede generar un daño, y este daño lo que va a provocar es que no continúe que no inicie ni siquiera el circuito porque está dañado. Por eso cuando las personas, por ejemplo, se ahogan, es muy importante que recuperar, o lo primero que tienen que recuperar es el oxígeno, porque si el cerebro está mucho tiempo sin oxígeno, puede generar secuelas en su cerebro y puntualmente en la memoria. Y un daño en el hipocampo va a inferir en las transferencias de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo o consolidación. Es decir, yo daño el hipocampo, entonces lo que yo hacía como memoria a corto plazo, cuando yo lo repito muchas veces, esa memoria de corto plazo va a pasar a largo plazo. Si yo no tengo esa capacidad de pasarlo a largo plazo, me va a quedar siempre como recuerdo de corto plazo y no lo voy a poder consolidar. Es decir, que cada vez que tengo que hacer la misma acción,
y siempre la voy a tener que hacer, porque no la sé hacer ya. No sé, hoy aprendí a atarme los zapatos, porque alguien me lo enseñó, mañana voy a necesitar hacer ayer, hoy no lo puedo hacer porque no lo puedo fijar como algo propio. Entonces, es muy sensible el hipocampo, o es una de las partes más sensibles. Por eso también, si nosotros pensamos de forma general de una persona o un niño que está en formación, que no tiene nutrientes, entonces no se va a formar correctamente el cerebro. Si un niño también, por ejemplo, toma alcohol, donde el cerebro todavía se está formando, también se van a generar daños en el cerebro y no van a permitir un correcto funcionamiento o formación del cerebro y por lo tanto luego la memoria, y si no hay memoria no puedo generar un aprendizaje, ¿sí? Porque esto es todo como encadenado, porque la Profe, memoria me va a poder... Sí, es por eso que nos dicen que no hay que estudiar de memoria, porque ahora lo sabemos y después al ratito se nos olvida. claro, es como una forma de decirlo de forma general, exactamente, que como que lo tenemos ahora, sería como memoria a corto plazo, y si nosotros no lo asociamos o no lo unimos con otra cosa, ¿sí? Porque acuérdense, nuestro cerebro trabaja la parte derecha de forma holística, o sea, integrando. Entonces, si yo algo lo aprendo suelto, sin asociarlo con algo, en un momento esto se va a ir. En cambio, si yo ya lo asocio a algo, ya es más difícil que se pierda. Pero sí, sería eso. Como repaso antes de entrar a rendir, me acuerdo de esto y entro a rendir y si tuve suerte, me llegó hasta que encontré la pregunta de lo que leí, si no, lo perdí. Pero sería eso, exactamente. ¿Alguna duda o consulta más? De mi Bueno, parte no, profe. perfecto. Entonces, hasta acá hemos llegado lo que corresponde a la clase de hoy, de esta unidad. Queda todavía, porque van a ver que queda, pero esto lo vamos a empezar a ver, lo van a empezar a ver, perdón, ustedes, la semana que viene, creo que el lunes tienen presencial. Lo van a empezar a ver recién la semana que viene lo que